Bienvenidos a este siguiente capítulo que tenemos del curso de Java desde cero. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es engancharnos con una base de datos. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es realizar conexión a una determinada base de datos y realizar consultas a una determinada base de datos desde Java, ¿correcto? Entonces, lo primero, como siempre, lo que vamos a intentar hacer es una explicación somera de cómo va todo. Bueno, simplemente cuando nosotros queremos enganchar con una base de datos, el primer paso sería dar de alta o hacer o crear una instancia de esa base de datos y para que nosotros nos podamos conectar a ello. Es decir, todo lo que hicimos en vídeos anteriores, pues si no lo estáis viendo, vídeos que lo que intentan hacer es hacer una instalación pues, de MySQL o MariaDB, ¿no? Con Docker o con Docker Compose, con Container, que nos permitirá de alguna manera poder llegar a establecer lo que sería el dar de alta, ¿no? Es decir, levantar un servidor que nos sirva para almacenar almacenar datos, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, una vez que ya tenemos hecho eso, es decir, una vez que ya tenemos unos datos de conexión, tenemos el servidor, tenemos la dirección IP, tenemos el puerto, tenemos un nombre de usuario y una contraseña de administración, tenemos un nombre de base de datos, un nombre de usuario y una contraseña para la base de datos, ya lo que tenemos que hacer es actuar como un cliente de base de datos. Es decir, lo que establecemos es una relación entre el cliente y el servidor. El servidor en este caso va a ser el servidor de bases de datos, que es el que va a almacenar la información, y nosotros lo que vamos a utilizar es Java para que actúe como cliente de base de datos. Ese cliente de base de datos lo que nos va a permitir es poder conectarnos a esa base de datos y luego a partir de ahí lo que nos va a hacer es permitirnos poder lanzar consultas a la base de datos como tal, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar JDBC, ¿correcto? ¿Qué es JDBC? Pues uno de los APIs principales que lleva estando Java prácticamente desde el principio, que nos va a permitir engancharnos a través de lo que se denomina un driver de base de datos, a través de una interfaz estándar de conexión a bases de datos que ofrece Java por defecto, ¿correcto? Entonces, lo primero que necesitamos saber es, pues eso, que necesitamos ese driver, ¿correcto? Claro, ese driver va a depender de la base de datos que nosotros estemos utilizando. ¿Por qué? Porque es una pieza software. Normalmente esta pieza software suele estar, es proveída por parte del fabricante o de las personas que desarrollan ese software, por parte de esa organización. Es decir, por ejemplo, si yo estoy con una base de datos MySQL, lo lógico o lo habitual es que la propia MySQL, en este caso Oracle, cree un driver de la base de datos para Java, JDBC en este caso, que nos permita actuar como de cliente de esa base de datos como tal. Es decir, que esté construido ya bajo el estándar de JDBC, ¿correcto? Si en el caso de que nosotros estemos realizando una base de datos, digamos, por ejemplo, de MariaDB, pues sería exactamente lo mismo. Tendríamos que bajarnos el driver de MariaDB a la hora de poder hacerlo. Entonces, en este caso va a ser el primer caso, si no recuerdo mal, que empezamos a meter cosas dentro del POM, aparte del proyecto que hicimos en su momento de Lombok. Entonces, si recordáis, en los proyectos que nosotros tenemos vía Maven, a ver, que os cambio ya de escena para que lo veáis, ¿vale? Si os dais cuenta, en este proyecto, que es donde estamos haciendo todo, hay un fichero de configuración denominado pom.xml, que es este, que es donde nosotros configuramos, en este caso, nuestro proyecto. Como veis aquí, tiene todas las configuraciones base, pues eso, el group ID, artifact, versión, las propiedades del proyecto, y aquí es donde metíamos todo aquello que tenga que ver, bueno, con este caso, con el tema de testing, ¿no? Es decir, en este caso es JUnit 5, y es donde le metíamos también la configuración específica de Lombok, en este caso, ¿no? Entonces, aquí es donde tendríamos que meter también el driver de JDBC que nosotros queramos llegar a utilizar. ¿Cómo se localiza? Hombre, pues inicialmente tendríamos que ir a la página de MySQL y poder verlo. Pero bueno, ¿cómo lo hago yo? Os lo cuento muy rápidamente, ¿vale? Yo lo que hago es que busco, literalmente, busco y pongo dentro de Google y pongo nombre de la base de datos, JDBC y pongo Maven, ¿correcto? Y esto teóricamente a lo que me tiene que llegar es a la página donde se supone que debería estar. Vale, veis que me ofrece los dos primeros resultados son muy buenos, ¿vale? El primer resultado es una página que, como veis, viene de mavenrepository.com, ¿no? Donde aquí podemos ver los diferentes versiones, ¿no? de ese conector que tenemos definido. Y luego veis que en el otro lo que te dice es, bueno, pues la página oficial de MySQL, ¿no?
donde te dice, pues, no, pues cómo realizar la instalación y tal, y te dice, bueno, pues cómo se puede llegar a hacer. Vamos a abrir los dos para que lo veamos, empezando por el de MySQL. Si os dais cuenta, en este caso, lo que nos dice es cómo se supone que deberíamos de meterlo. Entonces, en este caso, veis que lo que nos dice es, bueno, podemos enlazar con la biblioteca del conector bueno, con la biblioteca de Java, ¿no? Y veis que pone como MySQL Connector J, ¿no? Group ID y una determinada versión concreta a la hora de poder llegar a utilizarlo. Y veis que aquí nos pone pues como una versión, ¿no? X, Y, Z, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si nosotros llegamos aquí, deberíamos de encontrarnos con algo parecido a eso, ¿correcto? Y si selecciono la última versión que tenemos disponible, que en este caso sería la versión 8.0.32, aquí lo que nos va a ofrecer es, bueno, dice que este artefacto se ha movido aquí, perfecto. Vamos aquí a la versión y nos encontramos con esto. Veis que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Veis que pone la dependencia con .mysql, mysql-connector-j, ¿correcto? Y veis que nos aparece una versión. Si yo simplemente hago clic aquí, veis que ya automáticamente se me ha copiado al portapapeles, ¿no? Y yo directamente, si me vengo aquí al proyecto, justo debajo de donde tengo lo de Lombok, dentro de la etiqueta de dependencias, meto esto. ¿Qué va a pasar aquí? Solamente por el hecho de haberlo metido no sirve, ¿vale? Sino que tenemos que decirle a Maven que debería de poder ser capaz de poder descargarse esas dependencias. Entonces simplemente lo que hacemos es pulsar en el botoncito este arriba a la derecha para que se descargue esas dependencias. Aquí ya debería aparecer que estaría funcionando. Y si ahora vamos a las bibliotecas enlazadas con el proyecto, debería de aparecer ese conector. Como veis aquí aparece en esta parte de la izquierda, ¿vale? Donde veis que aparece esto, ¿no? Que estáis viendo. El fichero jar que realmente se está bajando, que sería el MySQL-connector-j 8.0.32.jar, ¿no? Y dentro del paquete principal, que sería el com.mysql, debería aparecer todo esto, ¿no? Donde estarían los drivers y todo lo demás a partir de este punto, ¿no? Sí, y en JDBC estaría el driver específico, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues se supone que ya estaría incorporada dentro de las dependencias del proyecto y se supone que yo ya debería ser capaz de poder gestionarlo y a la hora de poder hacerlo, ¿correcto? ¿Qué tenemos que hacer a partir de este punto? Bueno, pues una vez que tenemos ya la biblioteca, se supone que ya seríamos capaces de poder llegar a utilizarlo. ¿Qué hago? Me voy a ir bueno, a la sección 15 que tenéis aquí, ¿vale? Y voy a intentar crearme un fichero de app principal, ¿vale? Lo voy a llamar app a secas. Voy a crearme un main, ¿sí? Y aquí es donde tendría que empezar a meter todo eso. Voy a sacarme mis apuntes para tenerlo un poco más a mano y ver un poquito qué es lo que necesitamos aquí, ¿vale? Bueno, el primer paso que necesitaríamos sería la capacidad de poder intentar crear las conexiones que nosotros necesitamos. Para esto, lo más habitual es tener un código un poquito similar a lo que vais a ver aquí. Fijaos, ¿vale? Sería un código similar a este, ¿vale? Voy a meterme aquí un connection, ¿vale? Para que lo veáis un poquito, ¿vale? Vale, el código sería un poquito similar al que estáis viendo por aquí, ¿no? Sería definir, por un lado, este class name for name que estáis definiendo por aquí, que lo que debería hacer es buscar el driver. Claro, aquí os dais cuenta que tendría que escribirle, o de ponerle en este caso, el nombre del driver que se supone que yo estoy buscando, que yo quiero colocar. Esto habitualmente suele colocarse como una especie de, bueno, de variables estáticas, ¿no? Que yo tengo definida aquí, ¿vale? Fijaos. Os lo voy a escribir por aquí para que lo veáis. Y veis que en este caso serían estas variables, ¿vale? Aquí lo que colocaría es el nombre del driver, ¿vale? Que en este caso debe de coincidir con el nombre de la clase, ¿no? Que se supone que él tiene que cargar. En este caso sería com.mysql.cj.jdbc.driver, en este caso, ¿vale? Veis que estaríamos utilizando un nombre de usuario y una contraseña, en este caso root, podría utilizar testcs en este caso sin problema, y directamente conectar a la base de datos, que aquí, por ejemplo, pues le voy a colocar la base de datos test, en este caso, ¿vale? Y luego veis que, bueno, esto sería la carga, pero veis que ya solamente en este caso, simplemente por hacer este for name, esto ya podría llegar a fallar en un determinado momento, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque podría llegar a saltar una determinada excepción. Entonces aquí tengo dos opciones, ¿vale? O intentar capturar la excepción o meterla directamente dentro de la función, ¿no? Como que puede saltar esa excepción. Voy a darle a añadir la excepción al método. Entonces os dais cuenta que en este caso me está diciendo que este método podría saltar esta excepción. Esta class nos found exception que estaría aquí definido, pero veis que se sigue quejando, ¿vale? Porque podrían fallar más cosas, ¿no? Y veis que podría llegar a fallar todo esto.
Es decir, podría no ser capaz de poder encontrar la clase, podría ser que fallara la instanciación de la clase o que intentemos realizar una excepción, bueno, un acceso ilegal y por eso saltaría una determinada excepción de turno. Ya solamente con eso, como veis, pueden fallar un montón de cosas diferentes. Tema interesante para nuestro caso, ¿vale? Para nuestro caso, lo ideal sería empezar a meter esto dentro de un try, ¿vale? Que es lo que nos debería de empezar a permitirnos poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, directamente por aquí elegiríamos un catch y bueno, simplemente voy a colocar un exception e por resumir, ¿vale? Y simplemente voy a hacer un system.out.println de .getMessage, pues como estuvimos viendo en su momento, ¿vale? Este código que estáis viendo aquí, tal cual está definido, lo único que estaría haciendo sería buscando la clase del driver que yo le tengo indicado aquí, que teóricamente debería de ser esta debería ser correcta. Ahora comprobamos a ver si esa clase existe. Le daríamos el nombre de usuario y la contraseña de acceso a la base de datos, en este caso root, por simplificar. Esto, claro, dependerá de la base de datos que tú tengas definida. Y luego por el otro lado, tal como está colocado aquí, sería la dirección URL, ¿vale? La dirección URL que estáis viendo aquí siempre suele empezar por JDBC, dos puntos, nombre del motor de bases de datos que nosotros queremos utilizar, en este caso MySQL, porque es lo que estoy utilizando, dos puntos barra barra, ¿vale? Nombre del host, en este caso sería localhost, porque el servidor de bases de datos está ejecutando exactamente la misma máquina desde donde yo quiero alcanzarlo, ¿no? Es decir, desde mi ordenador. Siempre que arrancáis las cosas en vuestro ordenador, siempre vuestro ordenador va a ser localhost. El nombre del puerto, el número del puerto que estaría colocado aquí, que en este caso MySQL suele ser el puerto 3306, barra y el nombre de la base de datos a la cual se supone que tú quieres acceder, ¿correcto? Entonces, en este caso sería test como tal. Entonces, de esta manera, si os dais cuenta, tendríamos todos los datos reales de la conexión, ¿vale? Entonces, claro, el class for name estaría definido, perfecto, pero como veis, luego tendríamos que crear una conexión a esa base de datos que tenemos aquí, para luego empezar a realizar las consultas o aquellas cosas que nosotros necesitáramos. Entonces, como veis, esto se hace a través de la clase Driver Manager, que evidentemente tengo que importar. Como os veis, las dos clases, tanto Connectio, ¿no?, que es el objeto que finalmente me devuelve, como la clase Driver Manager, las dos están dentro de java.sql. Esto está desde las primeras versiones de Java y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien, se supone que tendríamos que poder ejecutar este código. Simplemente voy a hacer un system.out.println de connection, ¿vale? Para ver si todo esto está funcionando de manera correcta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pulsar el botón del play y ejecutar, ¿vale? Tal como está definido esto, bueno, pues veis que efectivamente ha podido abrir la conexión, es decir, no es null, no ha saltado ningún mensaje, ningún error ni ninguna historia. Entonces, con esto se supone que ya tendríamos creada lo que sería la parte de la conexión a la base de datos. Lo que veremos en el siguiente vídeo va a ser intentar gestionar lo que sería la creación del esquema de la base de datos dentro de la propia base de datos para luego poder hacer consultas sobre ello. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, no seguir perseverando que merece mucho la pena. Hasta luego, gente.